Bueno, continuando con la lista, las ponencias, ahora tenemos a nuestro compañero Gustavo Adolfo Limay González, estudiante de Meteorología de la Universidad Agraria, quien pertenece al Círculo de Investigación en Meteorología Sinóptica y Teledetección. Él nos hablará sobre el tema detección de islas de calor urbano en el distrito de La Molina. Te doy el pase, Gustavo Limay. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí se te escucha, Gustavo. Ah, Gracias. ya. Voy a compartir mi pantalla. ¿O tienen ahí la presentación que les envié? Ya, ya bueno, nuestro círculo de investigación está desarrollando una propuesta, ¿no? Sobre la detección de islas de calor en el distrito de La Molina, ¿no? A ver, dale a la siguiente, por favor. Ya. Como introducción tenemos que esta exposición se va a dividir en dos partes, básicamente, ¿no? La primera parte vamos a hablar sobre lo más resaltante de las islas de calor en un contexto general. Y la otra es la parte de a empeñar en una metodología de investigación para detectar las zonas de islas de calor urbano en el distrito de La Molina, ¿no? Con el objetivo de conocer el comportamiento de este fenómeno. Y en esta introducción que está acá, he resaltado cosas importantes para destacar, ¿no? Clinton en el 2013 decía que las islas de calor urbano son un fenómeno global, ¿no? Que se observa en casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Sobre todo las que presentan mayor crecimiento poblacional, ¿no? Y que generan mayor urbanización. Anfier en el 2003 también menciona que las islas de calor urbano han contribuido a una serie de modificaciones, ¿no? Como los cambios en el clima de la propia región, ¿no? Donde sea este fenómeno. Otro punto para citar es que Paz nos menciona que este fenómeno está vinculado con la salud, el cual podría conducir a la morbilidad y a la mortalidad de la población, ¿no? Y por último, según estuve revisando algunos estudios sobre este fenómeno que se centra en la variabilidad de las islas de calor urbano, eh, principalmente para La Molina, es un estudio básicamente que se ha diseñado en base a los satélites Landsat y MODIS, ¿no? Y que estiman o determinan la temperatura superficial del suelo, ¿no? Y con data de estación meteorológica, ¿no? Eh, Básicamente eso es lo que he encontrado en estudios sobre acá en Lima. Y según estuve revisando, casi dos tercios de estudios sobre este fenómeno se centran en la variabilidad de islas de calor urbano en base a la temperatura superficial terrestre, principalmente a escala local, ¿no? Y el 78% de todas las publicaciones que se han dado se basan en el uso de los satélites que antes mencioné, ¿no? El Landsat y el MODIS. Pero bueno, en este caso voy a presentar la metodología de un proyecto de investigación para detectar zonas de islas de calor urbano propuestas por Chandas, que es un autor de un artículo científico que recién se publicó el año pasado, en el 2019, y que más adelante lo vamos a abordar, ¿no?
pero esencialmente se centra en la información satelital del satélite Sentinel, Sentinel-2, y datos de sensores de temperatura medidos en campo, ¿no? Para identificar zonas de calor urbano. Este proyecto que estamos proponiendo es una integración, ¿no? Es una integración de las herramientas de teledetección usando el satélite con observaciones de campo, ¿no? Y añadido a eso el modelado numérico, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, en esta parte vamos a hablar sobre las definiciones básicas, ¿no? De islas de calor urbano, ¿no? ¿Qué son las islas de calor urbano, ¿no? Bueno, según Garland, es un fenómeno que se produce en áreas eh, donde la ciudad está expuesta a muchos factores y que utilizan materiales con una alta capacidad de absorción, ¿no? De calor, de la energía de radiación incidente por el sol. Y, y tienen poca reflectividad, o sea, su albedo es menor. Entonces, estas, estas zonas son fuentes o sumideros de calor, en contraste con zonas rurales donde existe material vegetal, o sea, una buena cobertura vegetal y cuerpos de agua que tienen mayor albedo y por lo tanto sus condiciones de temperatura normal, ¿no? Y las características que se pueden destacar se basan en un conjunto de patrones que suelen repetirse en todas las ciudades, ¿no? Donde se presentan las islas de calor. Y mencionaré 5 importantes características, ¿no? Por ejemplo, la primera es que la isla de calor en una zona determinada presenta temperaturas más altas a diferencia de sus entornos cercanos. La segunda es que las temperaturas del aire de la zona están condicionadas por el calor de las superficies urbanas, es decir, aquellos lugares donde la ciudad contiene materiales como los de construcción, ¿no? Asfalto y edificios hechos de ladrillo. Entonces, sus valores de albedo, como lo dije, son menores, ¿no? En comparación con las superficies naturales en las zonas rurales. El tercero es la diferencia de temperatura en la zona, ¿no? Se acentúa cuando las condiciones de tiempo son generalmente vientos en calma y cielos completamente despejados, ¿no? Entonces, con esas condiciones son favorables a que la radiación ingrese y caliente la zona urbana. El cuarto depende del grado de desarrollo urbano también. Es decir, si hay mayor población, entonces mayor va a ser el, la cantidad de edificaciones que habrá en la zona, ¿no? Y por lo tanto va a ser menor la vegetación en el lugar, debido al uso de suelos. En el quinto es la importancia de este fenómeno que genera, también está relacionada con la contaminación ambiental, ya que a los 2 kilómetros de altitud puede darse la inversión térmica, ¿no? Entonces, si la inversión térmica se da, esto puede tener un impacto en el ambiente, ya que provoca la concentración de contaminantes atmosféricos e impiden su dispersión, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos dos imágenes. La primera que es son dos figuras. La primera que es el perfil de temperatura en un área urbana en comparación con área rural, ¿no? Y la otra es un mapa térmico de un plano horizontal para la ciudad de Skopje, que es que es la capital de Macedonia, ¿no? En la primera imagen que se muestra, podemos ver que la isla de calor se localiza como un domo, ¿no? Ese domo naranja que ven acá, y que comprende la zona industrial, la zona urbana y la zona residencial. Esta zona está sometida a la acumulación de calor debido a la presencia de insolación y la liberación de calor en la noche. Y cuando libera, en el momento de absorber en el día la energía de radiación del solar, esto hace
al momento de absorber la radiación del día en el día por la radiación incidente del Sol, esto hace que en la noche se libere, durante la noche se libere energía radiactiva, ¿no? En onda larga. Y eso hace que la temperatura se mantenga por encima de lo normal, ¿no? En el domo. También observamos que hay una diferencia térmica entre las áreas urbanas y las áreas no urbanas. Por ejemplo, si en este punto de acá donde dice 0 grados, existe una temperatura adecuada de 30 grados Celsius, ¿no? Entonces, esa temperatura en el campo viene a ser de 30 grados Celsius, pero a medida que nos acercamos a la urbe o a la ciudad, la temperatura se va incrementando, ¿no? Debido a los factores que mencioné anteriormente. La siguiente es un mapa térmico de un estudio realizado en base a cámaras, cámaras de sensores de calor, donde se encontró que alrededor del cuerpo de agua, que es un canal, es un río, se presentaron valores de superficie del suelo de 42, cerca a los 42 grados Celsius, ¿no? Obviamente estas son temperaturas estimadas por esas cámaras infrarrojas. Siguiente, por favor. Ya, el balance energético, ¿no? Hay que considerar el concepto de balance de energía, ¿no? Como se sabe, la isla de calor urbano es causada debido a las alteraciones del balance de energía. Y esta imagen contiene una radiación en onda larga entrante, que viene a ser la infrarroja, más las emisiones de calor antropogénico, ¿no? Y esto es igual a la radiación solar reflejada, más la radiación en onda larga saliente infrarroja, el calor latente, ¿no? Más el calor sensible y el calor almacenado. También podemos observar que se ven los sensores térmicos en la parte superior del satélite. Entonces, estos sensores detectan la temperatura infrarroja saliente, ¿no? Desde la superficie de la Tierra. En la imagen, estas flechas rojas y azules, ¿no? Las rojas designan la entrada y las azules la salida de energía en el sistema urbano, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Los efectos ¿qué efectos trae las islas de calor, ¿no? Bueno, principalmente en los países desarrollados, como son en el caso de Estados Unidos, el fenómeno de islas de calor urbano tiene un impacto directo en la economía, ¿no? Ya que aumenta la demanda del consumo de energía para enfriar los edificios ubicados en las grandes urbes, ¿no? O por el uso de aire acondicionado, como se da en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Entonces ha llegado a aumentar entre 5 a 10% con respecto al consumo total de energía. En nuestro caso, no se da tanto este, este, este impacto porque en la mayoría de departamentos o zonas no se ha detectado que usen un aire acondicionado, ¿no? Pero también es un impacto de las islas de calor mediante la economía. Y Mirón y otros en el 2007 han relacionado el impacto de islas de calor que tiene sobre la salud. Ahí se han determinado que la exposición continua de una persona en una zona con elevadas temperaturas puede provocarle agotamiento, calambres, desmayos, golpes fuertes de calor y la aparición de enfermedades, ¿no? Cardiovasculares, incrementando así la tasa de mortalidad, sobre todo en personas adultas de la tercera edad, ¿no? Debido a que las islas de calor también están relacionadas con la contaminación atmosférica, entonces también se presentan serios problemas debido a a la mala calidad del aire, ¿no? Y acá vemos en el gráfico, hay dos series de impactos, ¿no? Los impactos directos de las islas de calor y los impactos indirectos, ¿no? Como lo mencioné, los impactos directos son las enfermedades por calor, ¿no? Deshidratación, agotamiento, golpes de calor, ¿no?
genera muertes debido a la presencia de, por ejemplo, cuando los adultos mayores que ya tienen enfermedades y acumulan este golpe de calor. Entonces en el occidente es muy común relacionar las muertes debido a las altas temperaturas, ¿no? Y hospitalizaciones, ¿no? También genera demandas. Esto va a generar demandas e impactos en la salud debido a que mientras más gente esté propensa a este fenómeno, se van a necesitar más hospitales, ¿no? Mayor riesgo de accidentes, mayor transmisión, o sea, contagios, y también va a dar un impacto económico, ¿no? Se van a necesitar más servicios. Siguiente, por favor. Ya, estos son los factores que influyen en el tamaño e intensidad de las islas de calor, ¿no? En esta figura podemos observar una serie de retroalimentación de los factores implicados en las islas de calor urbano, ¿no? Donde las flechas rojas van a representar los efectos directos y las flechas punteadas de gris van a representar los efectos indirectos, ¿no? Como podemos ver, el clima, el cambio climático es uno de los principales factores que impacta en las islas de calor urbano. Y se le asocian las variables del tiempo, ¿no? Atmosférico, como la presión, la temperatura, la velocidad del viento, así como la radiación solar, ¿no? Como lo hablamos anteriormente, el balance energético. Y también están los factores antropogénicos que contribuyen a esta distribución de calentamiento de superficie urbana, ¿no? Al atrapar y almacenar y emitir este calor, ¿no? Por lo tanto, hay una correlación positiva entre las islas de calor con estos factores, sobre todo en verano, ¿no? También hay que mencionar el tamaño del área urbana, la densidad poblacional, áreas de superficie impermeables, que son los asfaltos, los edificios, o sea, material de construcción, la liberación de calor debido a las contaminantes por emisión, fuentes puntuales y continuas, como las industrias y los automóviles, el déficit de espacios verdes y cuerpos de agua como lagunas y lagos, y el efecto albedo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, esto es la ocurrencia de islas de calor, ¿no? Por ejemplo, aquí dice menos espacio verde y de agua, ¿no? Entonces, ¿qué propicia? Hay más estructuras de pavimentos artificiales, ¿no? Entonces, hay un coeficiente de reflexión decreciente y mayor cantidad de calor absorbida por la superficie, ¿no? También hay una disminución de la evaporación de la superficie. Entonces, estos dos van a aumentar la temperatura de la superficie, lo que implica un aumento de calor debido a un aumento de calor radiante. Entonces, también se va a generar un aumento de transferencia de calor hacia la superficie, ¿no? Del aire. Entonces, todo esto genera un aumento de la temperatura del aire en las zonas urbanas. Y también se le suma el efecto en los edificios. Los edificios tienen también una reflexión decreciente y menor enfriamiento radiativo. Y a medida que se calientan, acumulan mayor cantidad de calor. Y eso les obliga a usar eh, aire acondicionado, ¿no? Lo que implica en el aumento de la liberación de calor antropogénico. También se le suman, como se mencionó, las industrias y los contaminantes como las emisiones del parque automotor y de las industrias, ¿no? Liberación de calor de fábricas y del entorno general, ¿no? Todo esto suma y aumenta la temperatura en las zonas urbanas. Siguiente, por favor. Ya, los usos de suelo. Acá hay que distinguir los datos de look, ¿no? Que podemos distinguir. El primero podemos clasificarlo en el uso de tierra y el segundo en coberturas de suelo, ¿no? Y la recopilación de estos datos LUX incluye un conjunto de datos de zonas regionales relacionadas con la forma de la tierra y los usos de tierra, ¿no? Y ya sean naturales o influenciadas por los humanos, ¿no? Este conjunto de datos nos puede proporcionar índices
o también nos puede dar información sobre la modificación humana en la zona urbana de la Tierra, ¿no? Principalmente por la expansión principalmente por la expansión de las zonas urbanas por efectos antropogénicos. Esta información nos apoya en la caracterización del paisaje, en la entrada de modelos ambientales y como sustituto proxy para otras variables, ¿no? El siguiente, por favor. Ya, el Sentinel-2, ¿no? El Sentinel-2 es un satélite de la misión, de la misión europea que captura imágenes multiespectrales, ¿no? Con un grado de resolución muy amplio, ¿no? Y su objetivo es monitorear la variabilidad de superficie terrestre. Este satélite captura la información de la superficie terrestre por medio de 13 bandas, ¿no? Con diferente resolución espacial. Entonces, este diagrama que está acá es un diagrama que en él se observa el uso del Sentinel-2 con la finalidad de obtener una clasificación de uso de suelo, ¿no? A partir de generar los índices de vegetación de diferencia normalizada, que es el NDVI, que es acá, y el índice de agua de diferencia normalizada, ¿no? NDWI, con el fin de enmascarar las imágenes, y con estos índices y en la clasificación del segundo nivel se utiliza las máquinas vectoriales compatibles, que son el SVM. Todo eso es un modelado y se crean los loops, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, esta es la propuesta de investigación que estamos haciendo. Es básicamente identificar las islas de calor urbano en el distrito de La Molina, ¿no? Como se puede ver, este es el distrito de La Molina y está susceptible al parque automotor, ¿no? Y es un distrito que solo tiene una vía de salida, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos los factores que tiene, ¿no? Para ello hemos elaborado las justificaciones de este trabajo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, tenemos primero el cambio climático, ¿no? Que ya es un hecho, ¿no? Es un hecho que hay una relación directa entre las islas de calor y urbano y su amplificación a causa del cambio climático, ya que hay un incremento de temperatura promedio generalmente del 2% en un periodo, y estas anomalías son cada vez más comunes en todo en todo el planeta, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, el calor urbano representa una amenaza para el ciudadano, ya que está relacionado con la morbilidad en el verano, ¿no? Entonces, si nos vamos a ese punto, podemos ver que en este gráfico, la anomalía de temperatura supera los 0 grados Celsius, entonces hay un aumento promedio de 2 grados Celsius a nivel global, ¿no? Siguiente, por favor. Esta es una noticia del comercio del 2017, donde el CENAMI indicó que Lima Este actualmente se presentan temperaturas de 32 a 3 grados Celsius, ¿no? Superiores al promedio normal, que es de 29,2 grados Celsius, ¿no? También hay otra información que el 28 de febrero del 2016 se registró la máxima histórica de 33,9 grados en el distrito de La Molina, ¿no? Cuando la temperatura normal promedio es de 29,2 grados Celsius, ¿no? Y en Lima Este y Lima Centro, que están cercanos, también se registraron temperaturas, ¿no? Incrementándose en 2 y 3 grados Celsius, superiores al promedio. Siguiente. Ya, aquí tenemos los impactos, otro hecho que es el impacto en la salud del ciudadano, ¿no? Como lo mencioné, está ligado a enfermedades, cuando hay una ola de calor, que es muy distinto a hablar una ola de calor que una isla de calor. Una ola de calor es una masa cálida que se posiciona en una región por un tiempo determinado, ¿no? Pero está implícitamente directo a la isla de calor, ya que la favorece, ¿no?
generan enfermedades ligadas al agotamiento, al desgaste físico. Además, el exceso de calor provoca desgaste en el cuerpo humano, ¿no? Genera estrés también. Y aquí tenemos algunas consecuencias, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, va a haber de acá a unos años podría haber más demanda hospitalaria debido a este fenómeno, sobre todo en verano. Los patrones son los partos prematuros, porque el calor afecta principalmente a las mujeres gestantes, a los niños y a los adultos mayores, accidentes laborales y de tráfico debido a la causa de estrés y la siguiente. Ya. Estos son los 4 factores locales que están implicados en este estudio, ¿no? Está el espacio edificado, la densidad de la población, las superficies ajardinadas y la intensidad vehicular, ¿no? Que se va a explicar uno por uno, ¿no? Siguiente. Ya, tenemos los espacios edificados. Como se sabe, las zonas edificadas eh, favorecen al calentamiento de las islas de calor urbano, ya que estas tienen superficies que absorben gran cantidad de calor debido a su menor valor de albedo, ¿no? Además, estos se reflejan, los edificios se reflejan a sí mismos, entre ellos, y se concentra de esta forma energía, incrementando la temperatura de la zona urbana, ¿no? Y como podemos ver antes en el distrito de Lima, para 1984, no todos los distritos estaban urbanizados, ¿no? Habían zonas donde eran fundos y algunos no tenían casi mucha población. Ya para el 2018 hubo un crecimiento, ¿no? Pero hubo un crecimiento horizontal eh, debido a la migración, debido a que somos un país muy centralizado, entonces ha habido mucha migración hacia Lima y esta ha crecido de forma horizontal, ¿no? En casi todos sus distritos, ¿no? Últimamente, en los últimos años se están empleando el crecimiento vertical, ¿no? Con las ventas de departamentos, eh, pero aún así la tasa de crecimiento va en aumento, ¿no? Siguiente, por favor. La densidad poblacional, en el caso de Lima Este, que queda el distrito de La Molina, ha tenido una tasa de crecimiento positiva. Para el 2012 ha tenido un 11,6% en comparación de las demás zonas de Lima, ¿no? Para el 2015 la tasa disminuyó un poco, pero igual se mantuvo superior a las demás. Pero esto hay que ponerlo en un espacio temporal, ¿no? Porque no es que todas esas personas vivan en este lugar, ¿no? Sino que hay zonas, hay centros de estudio, hay trabajo, entonces las personas se desplazan a una determinada hora a ese lugar, ¿no? Y esa concentración también puede este, eh, tener un impacto en esa población que viaja hasta esa localidad, ¿no? Sobre todo en el verano y en fechas donde hay posibles temperaturas altas. Siguiente, por favor. Ya, las superficies jardinadas. En Lima hay un déficit, según la OMS, recomienda que debe haber entre 9 a 12 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, hay un déficit de jardines en Lima. Cerca de 5 distritos superan los 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Si bien acá dice Santa María del Mar 23,8, pero hay que considerar que este distrito tiene muy poca población en comparación con las demás, ¿no? La Molina sí tiene unos 10,5 metros cuadrados de áreas verdes por distrito, ¿no?
mientras que Puente Piedra, Independencia, Chorrillos, no tienen, tienen un déficit de áreas verdes, ¿no? Incluso hay distritos donde hay zonas industriales, ¿no? Con zonas que predomina las zonas industrializadas, las fuentes puntuales en unas zonas, y hay otras zonas como Breña, donde hay una gran cantidad de edificación. Siguiente, por favor. Ya, la intensidad vehicular. Este es otro factor que se debe tomar en cuenta en el estudio, ya que la intensidad vehicular tiene un índice directo sobre la localización, el tamaño y la intensidad de la isla de calor. Y al igual que la población, este factor permite explicar la variación espacial y temporal de la isla en función al tráfico, ¿no? Porque no siempre va a haber una cantidad en todo el día, ¿no? Va a variar en horas puntas, ¿no? Bueno, acá en el 2020 la intensidad o el flujo vehicular disminuyó por el COVID, pero esta tendencia puede aumentar de nuevo, ¿no? Volver a como estaba antes, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. También tenemos como antecedente los estudios de islas de calor, ¿no? Desde el 2005 se comenzó a aumentar estos estudios. Es decir, las publicaciones comenzaron a aumentar desde el 2005 debido al impacto del cambio climático, ¿no? Y si lo dividimos por región, Asia, la zona de Oriente, es la que tiene mayor publicación, que supera 250 publicaciones citadas sobre este tema de islas de calor urbano, ¿no? Le sigue Norteamérica y Europa, ¿no? Nosotros tenemos un déficit, nuestra región llega a promediar cerca de 8 publicaciones en los últimos años. En el 2018 su máximo fue 8 publicaciones, entonces hay una necesidad, ¿no? Debido a que hay muchos estudios en el hemisferio norte, entonces hay una necesidad de poder realizar estos estudios, ¿no? Brasil es el que más demanda tiene de estos estudios en nuestra región, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos las metodologías, ¿no? Las metodologías que han empleado algunas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, han usado la medición en campo de temperatura ambiente, ¿no? Aquí la medición de campo de temperatura ambiente son buenas para representar datos reales. Es decir, datos que presentan en medida de buena representación, pero no es tan buena. Estos datos tienes buena calidad de datos obtenidos, pero a la hora de representarlos en el espacio no es bueno, ¿no? Entonces, para eso se han empleado las otras metodologías, que son las mediciones por satélite, ¿no? De la temperatura del suelo. Te dan datos continuos, espaciales y temporales, pero no miden correctamente el calor experimentado por los humanos. O sea, la temperatura que te dan estos satélites es una estimación, ¿no? A la real, ¿no? Entonces, generalmente, para este caso de mediciones de satélites, tienes datos continuos, tanto en el espacio como el tiempo, ya que las imágenes de satélite lo vamos a obtener cada cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, el satélite Landsat nos proporciona data cada 16 días, y si comparamos con el Sentinel tiene una mejor resolución espacial, ¿no? Nos da datos de cada 5 días. Entonces, hay perdón, una mejor resolución temporal, ¿no? Nos da datos cada 5 días, ¿no? Porque trabaja con un gemelo. Entonces, pues se puede usar en estos estudios.
aunque predomina el uso como lo mencioné antes, del Landsat, el MODIS y el Aster, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. El trabajo que nos hemos basado, este proyecto, es en el de integración de medición terrestre y de terrestres y satélites para la predicción de ubicación de calor urbano extremo, ¿no? Es una integración de datos de campo junto con satélites, ¿no? Y aplicando el modelo numérico, ¿no? El autor es Chandas, y esta publicación es reciente, del año pasado. Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos nuestra propuesta, que es básicamente la combinación de información, ¿no? Tenemos que aprovechar la calidad de datos de campo y la continuidad de información satelital. Consideramos el efecto paisaje, que es el uso del suelo, ¿no? Puede ser para uso agrícola, para asfalto, para comercio, para edificación, ¿no? Y enlazar la data a través de Machine Learning. Aquí vamos a usar ese modelo para generar, vamos a usar el Machine Learning, que es todo el marco de trabajo, ¿no? Y el Random Forest, que es el algoritmo que se va a utilizar en el Machine Learning. Como se puede saber, o sea, como se sabe, usar el Machine Learning, para usar el Machine Learning tienes que usar un algoritmo, ¿no? Y en este caso hemos decidido replicar el trabajo porque en el trabajo de investigación usaron el Random Forest, y también se podría usar otro algoritmo, ¿no? Como el árbol de diferencias condicional, ¿no? Pero vamos a usar el Random Forest, ¿no? Que es el que eh, está en el artículo y citado por el autor. Siguiente, por favor. Ya, aquí nos hicimos unas preguntas en el debate con el círculo. Y, eh, ¿qué consideraciones para replicar este estudio, ¿no? Entonces, se puede hacer en Lima. Sí, sí se puede hacer en Lima, pero es mejor empezar en un área relativamente pequeña, ¿no? Y luego ir escalando en áreas más grandes. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho y el Cercado de Lima son zonas que son buenas para estudiar estos temas de islas de calor, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer primero pilotos en la universidad, si es que se puede, y luego pasar al distrito, ¿no? En cuanto a los instrumentos, podemos usar los sensores de temperatura que se pueden armar por Arduino y que ya hemos trabajado en el curso de instrumental. Y los sensores GPS que usaron en el artículo científico para elaborar su trabajo de campo, puede ser reemplazado por un aplicativo de celular, ¿no? Vamos a necesitar muchos colaboradores. Por ejemplo, en el artículo trabajaron con los vecinos de la misma zona que sabían eh, la problemática del lugar, y entonces vamos a necesitar gente del círculo de investigación, del centro de pronóstico del tiempo, alumnos interesados que quieran participar, ¿por qué no la municipalidad y los vecinos del distrito, ¿no? El financiamiento, bueno, básicamente es el de los instrumentos, ¿no? Y charlas de orientación, si se puede. Porque el dron, en el CPTA está el dron y la World Station, ¿no? Que es una computadora que tiene buena RAM para procesar este modelo de Random Forest, ¿no? En cuanto a en cuanto es mejor cuánto es mejor hacerlo, obviamente en verano y en condiciones de cielo despejado, ¿no? Ahí también vamos a proponer que el CPTA, el Centro de Pronóstico del Tiempo, nos puede hacer un pronóstico para un día de verano con esas condiciones, ¿no? Para poder realizar el trabajo, ¿no? Y tener una mejor resultados, ¿no? En cuanto al satélite, tiene que ser cuando pase por la zona. Eh, de preferencia vamos a seleccionar las horas que indican los autores, y como se sabe, vamos a tener un día que tenga la temperatura sea adecuada, no sea alta para ese estudio. Siguiente. Ya.
Bueno, hemos diseñado nuestra área de estudio, que es el distrito de La Molina, y hemos comparado con el trabajo del artículo. El artículo trabajó con tres ciudades, Richmond, DC y Baltimore. ¿Y cómo lo hicieron? Eh, ¿Cómo lo hicieron? Ellos seleccionaron la data de temperaturas máximas históricas para realizar el percentil 90, ¿no? Y encontrar ese valor. Entonces, con esa data calcularon el número de días, ¿no? O sea, eh, tomaron un promedio de las temperaturas máximas que superan el percentil 90 en una data de 30 años, ¿no? Y para determinar básicamente los días de mayor valor, ¿no? De temperatura. Por ejemplo, a ellos les salió que es 35 grados. Y los días donde la temperatura superaba los 35 grados es 14 en la ciudad de Richmond, en DC 11 y en Baltimore 9. Para nuestro caso necesitaríamos nosotros elaborar ese percentil, requeriríamos las temperaturas históricas de, bueno, sí, un aproximado de 30 años, pero también puede ser menor, ¿no? Y podríamos encontrar estimar las fechas que se pueden dar estas máximas temperaturas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el estudio recomienda que se hagan diferentes tipos de uso de suelo del distrito, ¿no? O de la ciudad. En este caso, el distrito cuenta con un porcentaje de uso de suelos de casa al 80%, ¿no? En todo el distrito. Acá en esta zona es una zona residencial baja. Estas zonas son residenciales altas adecuadas para el estudio, ¿no? También tiene zonas con cobertura vegetal, ¿no? Eh, y suelo agrícola, que es propio en la universidad, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Los datos. Los datos de campo se van a recolectar por la elaboración de una y el GPS posicional, ¿no? Puede ser en autos o en bicicletas. Se le posiciona el instrumento, la termocupla. Este es el GPS, pero podemos reemplazarlo por un aplicativo. Pero básicamente el instrumento, si es en bicicleta, se le puede añadir una batería, ¿no? Para que el sensor detecte la temperatura en todo el trayecto, ¿no? Y vamos a usar el satélite Sentinel. Siguiente, por favor. Ya. Para elaborar los instrumentos, vamos a necesitar solo Arduino, ¿no? Arduino y los sensores de temperatura, ¿no? Dependiendo de qué sensor nos dé mejor. Bueno, yo creo que el DHT22 que hemos trabajado nos puede dar la temperatura del aire, ¿no? Solo hay que tener en cuenta que, por eso creo yo, no lo mencionan en el artículo, pero el diseño de esa termocupla tipo T es para proteger al transmistor al instrumento del viento, ¿no? Para que no dé datos erróneos. Siguiente, por favor. Ya, en el trabajo de campo, por ejemplo, hemos diseñado rutas para hacer esta zonificación de islas de calor. Eh, Datos recolectados puede ser, como lo mencioné antes, por bicicletas o por eh, de autos. Eh, bueno, tenemos que la ciudad está dividida en subsectores con diferentes tipos de uso de suelo, ¿no? Pero las mismas personas que van a hacer este recorrido pueden identificar el tipo de uso de suelo, ¿no? Y para tener más precisión podemos elaborar el trayecto con el dron que tenemos en el CPTA, ¿no? Podemos hacer un buen estudio y el diseñar, tomar una fotometría de todo el panorama y hacer una buena ruta, ¿no? El trabajo de campo, una hora básicamente de recorrido en la mañana, tarde y noche. El intervalo de la toma de datos debe ser entre 1 a 10 segundos. Y las mediciones hechas por los colaboradores, ¿no? Debemos aprovechar el conocimiento sobre la zona. Para eso van a estar las charlas. Engancharlos en el proyecto. A veces hay gente que deserta
reducción de costos. Obviamente es un proyecto que no cuesta mucho y las orientaciones, ¿no? Básicamente. Siguiente, por favor. Ya. Para este caso, no tomamos información porque este satélite, el Sentinel, no te da información termal, o sea, de temperatura de superficie, a comparación del Lanza y el MODIS o el Astra, ¿no? Este te da solo información de reflectancia, ¿no? Lo que vamos a hacer es tomar eh, las bandas que tienen mayor resolución espacial, considerar las que tienen las que están con 60 metros de resolución, debido a su uso, ¿no? Que son básicamente costeros y de cobertura de agua y aerosoles. Siguiente, por favor. Ya, en el modelamiento vamos a modelar la temperatura usando como base los loops que vamos a obtener a partir del Sentinel-2, y vamos a aplicar la primera ley geográfica según Tovar, ¿no? Que nos menciona que todo está relacionado con todo lo demás, ¿no? Pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes, ¿no? Entonces vamos a elaborar eh, buffers en base a los datos de la grilla. No sé si acá hay para hacer un gráfico. Bueno, no, ya bueno, vamos a elaborar los buffers. Supongamos que todo bueno, todo esto es y lo dividimos, ¿no? Y cada grilla contiene un píxel. La media, eh, la media móvil de una serie de tiempo que coge, que interpola datos de posteriores y anteriores para suavizar la data. Nosotros vamos a aplicar lo mismo haciendo buffers. Estos buffers se van a coger dependiendo de la diferencia de radios, ¿no? Pueden ser de 10 metros, 20 metros, 30 metros, dependiendo, haciendo interpolación, ¿no? Con 5 puntos. Acá en el estudio, los buffers tienen una diferencia de radios de 50 metros a 1000 metros, ¿no? Y esta información se va a meter al modelamiento. Siguiente, por favor, para estimar la temperatura, ¿no? Entonces, el modelo, vamos a usar el algoritmo de Random Forest. Entonces, para lograr obtener la estimación de la temperatura, ¿no? Entonces, se comparó la medición de campo con el píxel correspondiente para cada buffer, ¿no? O sea, de los de la data de los buffers, vamos a hacer una validación cruzada con el 70% para generar el algoritmo, ¿no? Y luego vamos a compararlo con el 30% restante de la data real, y así obtener el coeficiente de correlación y el error cuadrático medio, ¿no? A ellos en el artículo les resultó muy bien la correlación y el error cuadrático medio, ¿no? Nosotros esperamos que también obtengamos esos resultados, ¿no? Y finalmente, siguiente, por favor, tenemos algunos adelantos y observaciones. Dado que esta es una propuesta de la metodología, debido a que la pandemia nos tiene limitados a ir a la universidad y a poder trabajar ya con las herramientas, las máquinas que están ahí. Entonces, hemos hecho esta propuesta, ¿no? No sé si se pueda dar este verano o el siguiente año, ¿no? Pero la propuesta está ahí, ¿no? El uso de la información satelital puede mejorar la toma de decisiones, ¿no? Más aún si se usa a través de plataformas diseñadas para el análisis de información. El marco de trabajo es novedoso, se ha hecho recién en el 2019 y puede servir para otros investigadores, ¿no? Que quieran determinar la exposición del calor extremo. El uso de voluntarios reduce el costo que puede tener en la investigación y además de mejorar las relaciones y dar un uso a los resultados, ¿no? Por ejemplo, puedes sacar una tesis de acá o varios artículos, ¿no?
Y yo los invito a que se unan al Círculo de Investigación de Meteorología Sinóptica y Teledetección. El correo es las iniciales del círculo, @lamolina.edu.p. Si quieren, escriben un correo, ya que es un círculo nuevo que se ha creado recién este ciclo, en septiembre de este año. Entonces los invito a que participen, ¿no? Con el fin de desarrollar temas de investigación. Y aparte que está vinculado al CPTA, ¿no? Y hay que aprovechar las herramientas que tiene el CPTA, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Porque las siguientes son las bibliografías consultadas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gustavo Limay, por tu presentación. También agradecer a tu círculo de investigación por aceptar la invitación en este simposio.